Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Soberano Dios, aquí estamos una vez más, Señor, dándote gracias, tus bondades, por tus maravillas, Señor, dándote gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, Padre amado. Gracias por cada uno de los hermanos que tiene a bien acompañarnos, Señor. Bendito Dios, en estos minutos de lectura, Jesús, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que leamos, terminando hoy esta porción del Evangelio de Lucas y comenzando también ya el Evangelio de Juan. Esperamos que tú nos ayudes, Señor, a comprender bien tu palabra, que nos des mucho entendimiento, Señor, sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Padre amado, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo la palabra de Dios y vamos en el Evangelio según San Lucas. Voy a leer el capítulo número 23, recordándoles pues que estamos leyendo la versión TLA, traducción en lenguaje actual. Luego todos los de la Junta Suprema se pusieron de pie y llevaron a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Cuando llegaron, comenzaron a acusar a Jesús y dijeron: Señor gobernador, encontramos a este hombre alborotando al pueblo para que se rebele contra Roma. Dice que no debemos pagar impuestos al emperador y que él es el Mesías, es decir, se cree rey. Pilato le preguntó a Jesús: ¿de verdad eres el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo dices. Entonces Pilato les dijo a los sacerdotes principales y a la gente que se había reunido: no hay ninguna razón para condenar a este hombre. Pero los acusadores insistieron: con sus enseñanzas está alborotando al pueblo. Lo ha hecho en toda la región de Judea. Comenzó en la región de Galilea y ahora ha llegado aquí. Cuando Pilato oyó eso, les preguntó si Jesús era de Galilea. Ellos dijeron que sí, por lo que Pilato se dio cuenta de que Jesús debía ser juzgado por Herodes Antipas, el rey de esa región. Por eso se envió a Jesús ante Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. Cuando Herodes vio a Jesús, se puso muy contento porque hacía tiempo que quería conocerlo. Había oído hablar mucho de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió nada. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban con insistencia. Entonces Herodes y sus soldados insultaron a Jesús y para burlarse de él lo vistieron como si fuera un rey. Luego lo enviaron a Pilato. Herodes y Pilato, que antes eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Pilato reunió entonces a los sacerdotes principales y al pueblo y a sus líderes y les dijo: ustedes trajeron a este hombre y lo acusan de alborotar al pueblo contra Roma, pero le he hecho muchas preguntas delante de ustedes y no creo que sea culpable. Tampoco Herodes cree que sea culpable y por eso lo envió de vuelta. Este hombre no ha hecho nada malo y no merece morir. Ordenaré que lo azoten como castigo y luego lo dejaré en libertad. Pero toda la gente que estaba allí gritó: ordena que maten a Jesús. Deja libre a Barrabás. Este Barrabás
en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma en la ciudad de Jerusalén y por haber matado a una persona. Pilato quería dejar libre a Jesús, por eso habló otra vez con todos los que estaban allí. Pero ellos gritaron, que lo claven en una cruz, que lo claven en una cruz. Pilato habló con ellos por tercera vez y les dijo, ¿por qué quieren que muera? ¿Qué mal ha hecho? Por lo que sé, este hombre no ha hecho nada malo para merecer la muerte. Ordenaré que lo azoten y luego lo dejaré en libertad. Pero ellos siguieron gritando con más fuerza pidiendo que mataran a Jesús. Al fin Pilato les hizo caso. Ordenó que mataran a Jesús como ellos querían y dejó libre a Barrabás, el rebelde y asesino. Los soldados se llevaron a Jesús para clavarlo en una cruz. En el camino detuvieron a un hombre llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Simón era del pueblo de Cirene. En ese momento volvía del campo. Muchas personas seguían a Jesús. Entre ellas había muchas mujeres que gritaban y lloraban de tristeza por él. Jesús se volvió y les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Porque llegará el momento en que la gente dirá, dichosas las mujeres que no pueden tener hijos, dichosas las que nunca fueron madres ni tuvieron niños que alimentar. Esa gente deseará que una montaña les caiga encima y las mate, porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? También llevaron a dos malvados para matarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Poco después Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían, Él salvó a otros. Y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Los soldados también se burlaban de él. Le ofrecieron vinagre para que lo bebiera y le dijeron, si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba. No que tú eras el Mesías, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo. Jesús gritó con con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. El capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios y dijo, en verdad este era un hombre bueno. Al ver todo esto, la gente que estaba allí volvió a su casa llena de tristeza, pues se sentía culpable. Todos los amigos íntimos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantuvieron a cierta distancia mirando lo que pasaba. Había un hombre llamado José, que era del pueblo de Arimatea,
en la región de Judea. Este hombre era bueno y honesto, y deseaba que Dios comenzara ya a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema, pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. José fue a hablar con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Por eso fue y bajó de la cruz. El cuerpo lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha en una gran roca. Esa tumba nunca antes había sido usada. Ese día era viernes y los judíos se preparaban para el descanso del día sábado, que estaba a punto de empezar. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea fueron con José a la tumba y vieron cómo colocaban el cuerpo de Jesús. Luego regresaron a su casa y prepararon los perfumes para ponérselos al cuerpo de Jesús, pero tuvieron que descansar el día sábado, tal como lo ordenaba la ley de Moisés. El domingo al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero ellos no les creyeron, sino que pensaron que ellas se habían vuelto locas. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar, miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa, asombrado por lo que había pasado. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron:
con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron, ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Maús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y los saludó. Reciban la paz de Dios. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. Pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo. Entonces Jesús les preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. Después les dijo, ¿recuerdan lo que les dije cuando estaba con ustedes? Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora quédense en la ciudad porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. Jesús fue con sus discípulos hasta Betania. Allí levantó sus manos y los bendijo. Y en ese mismo instante fue llevado al cielo, mientras ellos lo adoraban. Después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén y todos los días iban al templo para adorar a Dios. Juan capítulo 1. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz. La luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir en este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció: ya les había dicho que Él estaba por llegar. Él es más importante que yo porque existe antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único, que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él.
Gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Juan les respondió claramente, yo no soy el Mesías. Y ellos volvieron a preguntarle, ¿eres Elías? Juan les respondió, no, no soy Elías. Pero los sacerdotes y sus acompañantes insistieron, ¿eres tú el profeta que Dios iba a enviar? No, dijo Juan. Finalmente le dijeron, tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Dinos, ¿quién eres tú? Juan les hizo recordar, yo soy el que grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor. Entonces los mensajeros de los fariseos le dijeron a Juan, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan contestó, yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes uno a quien todavía no conocen. Aunque yo he llegado antes, él es más importante que yo y ni siquiera me reconozco como su esclavo. Y ni siquiera merezco ser su esclavo. Todo eso pasó en el pueblo de Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba, entonces les dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Yo me refería a él cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existe desde antes que yo naciera. Yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. Yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía quién era él, pero Dios me dijo, conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Ahora lo he visto y les aseguro que él es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba en el mismo lugar con todos de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por allí, les dijo, miren, aquí viene el Cordero de Dios. Al oír esto, los dos discípulos lo siguieron. Jesús se dio vuelta y al ver que lo seguían les preguntó qué querían. Ellos le preguntaron, ¿dónde vives, maestro? Sígueme y lo verán, contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde vivía Jesús y como era casi las 4 de la tarde se quedaron con él por el resto del día. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Entonces Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús vio a Simón le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te vas a llamar Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Bethsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael, que Natanael se acercaba, dijo, aquí viene un verdadero israelita, un hombre realmente sincero. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera, antes que Felipe te llamara. Entonces Natanael respondió, Maestro, tú eres el Hijo del Dios y el Rey de Israel. Jesús le dijo, ¿crees esto porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues todavía verás cosas más sorprendentes que estas. Y luego les dijo a todos, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas se acabó
acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le respondió, Madre, es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. ¿Quién soy? Entonces María les dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús les diga. Allí había 6 grandes tinajas de agua, los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían unos 100 litros. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen de agua esas tinajas. Los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua que había sido convertida en vino. Sorry, I couldn't hear what you said. Y se sorprendieron porque no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó al novio y le dijo, siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Cafarnaúm y allí se quedaron unos días. Como ya se acercaba la fiesta de los judíos llamada la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí, en el templo, encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados a sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. Al ver esto, Jesús tomó unas cuerdas, hizo un látigo con ellas y echó a todos fuera del templo, junto con sus ovejas y bueyes. También arrojó al piso las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les ordenó, saquen esto de aquí. La casa de Dios, mi Padre, no es un mercado. Al ver esto, los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice, el amor que siento por tu templo me quema como fuego. Luego, los jefes de los judíos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en solo 3 días volveré a construirlo. Los jefes respondieron, para construir este templo fueron necesarios 46 años y tú crees poder construirlo en 3 días. Pero Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, los discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron lo que dice la Biblia y lo que Jesús había dicho. Mientras Jesús estaba en la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él porque vieron los milagros que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos, ni necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó, tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios, pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo de Dios. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea y estuvo allí algún tiempo con ellos bautizando a la gente. En ese tiempo Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado y también estaba bautizando en el pueblo de Enón, cerca de un lugar llamado Salim. En Enón había mucha gente y la gente buscaba a Juan para que él los bautizara. Entonces algunos discípulos de Juan comenzaron a discutir con un judío acerca de una ceremonia de purificación. Entonces fueron a ver a Juan y le dijeron, Maestro, ¿recuerdas a aquel de quien nos hablaste? El que estaba contigo al otro lado del río Jordán. Pues bien, ahora él está bautizando y todos lo siguen. Juan les contestó, nadie puede hacer algo si Dios no se lo permite. Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías, sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo. En una boda, el que se casa es el novio y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz. Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. El Hijo de Dios viene del cielo y es más importante que todos los que vivimos aquí en la tierra y hablamos de las cosas de aquí, de las cosas que aquí suceden. El que viene del cielo es más importante y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice, pero si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado todo el poder de su Espíritu. Dios el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios.
Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de eso, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje, por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida, en eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Como los judíos no se llevan bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes, los judíos, dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo.
En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús: Maestro, por favor, come algo. Pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban: ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo: mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen: dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, que todos tendrán vida eterna. Así el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán: uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Y los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús porque la mujer les había dicho: Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogó que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer: ahora creemos no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Algunos no trataban bien a Jesús cuando Él les hablaba. Por eso Jesús dijo una vez: a ningún profeta lo reciben bien en su propio pueblo. Después de estar 2 días en aquel pueblo de Samaria, Jesús y sus discípulos salieron hacia la región de Galilea. La gente de Galilea le recibió muy bien, porque había estado en la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua y había visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Más tarde Jesús regresó al pueblo de Caná, en Galilea, donde había convertido el agua en vino. En ese pueblo había un oficial importante del rey Herodes Antipas. Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había viajado desde la región de Judea a Galilea, fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo, pues el muchacho estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ustedes solo creen en Dios si ven señales y milagros. Pero el oficial insistió: Señor, venga usted pronto a mi casa antes de que muera mi hijo. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive.
El oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse mejor. Y ellos respondieron, la fiebre le quitó ayer a la 1 de la tarde. El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho, regresa a tu casa, tu hijo vive. Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea al volver de Judea. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llama Bexatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó, ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Por eso unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado. Hoy es sábado y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él les contestó, el que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron, ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo y le dijo, ahora que estás sano, no vuelvas a pecar porque te puede pasar algo peor. El hombre fue a ver a los judíos y le dijo que Jesús lo había sanado. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque además de sanar a los enfermos el día sábado, decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo les doy vida a quien quiero. Y mi Padre no juzga a nadie. Es a mí, que soy su hijo, a quien le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre que me envió. Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues ha recibido la vida eterna. Una cosa es cierta, ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán a mí, que soy su hijo. Si me obedecen, tendrán la vida eterna, porque Dios mi Padre tiene el poder para dar la vida y a mí me ha dado ese poder. También me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. No se sorprendan de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz y saldrán de sus tumbas. Entonces los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre.
pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento. Pero conozco a alguien que dirá quién soy yo y que confirmará que yo que digo la verdad. Cuando ustedes enviaron mensajeros a Juan, él les dijo la verdad. Las enseñanzas de Juan fueron como una lámpara encendida en la oscuridad y por un tiempo ustedes se alegraron de escucharla. Pero yo no necesito que nadie hable bien de mí. Si he mencionado a Juan, ha sido solo para que ustedes crean y Dios los salve. Yo puedo probarles que de verdad mi Padre me ha enviado. Así lo prueba todo lo que hago. Y ni siquiera Juan puede ser mejor testigo, porque yo hago las cosas que mi Padre me envió a hacer. Mi Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por Él. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Además, a ustedes los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Él es mi Padre y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes lo reciben. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no el Dios único? No crean que yo voy a acusarlos con mi Padre. Ustedes han confiado en lo que Moisés escribió. Escribió y será Moisés quien los acuse. Si le creyeran a Moisés, también creerían en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo les diga? Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía a él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podremos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero esto no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastos. Cuando todos vieron este milagro, dijeron, de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Al anochecer, los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar
el lago para ir al pueblo de Cafarnaúm. Ya había oscurecido totalmente y Jesús todavía no había ya regresado. De pronto comenzó el viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo, pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iba. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con que alimentó la gente. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. La gente encontró a Jesús al otro lado del lago y le preguntó: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió: francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. La gente le preguntó: ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió: lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron: ¿qué milagros harás para que te creamos? Danos una prueba. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó: les aseguro que no fue Moisés quien le dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente le dijo: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan yo no los rechazaré. No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. Porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su Hijo, tengan vida eterna. Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús porque había dicho que Él era el pan que bajó del cielo. Decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a sus padres. ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Jesús le respondió: dejen ya de murmurar. Dios mi Padre me envió. Y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Y cuando llegue el fin, yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre. En uno de los libros de los profetas se dice: Dios enseñará a todos. Por eso todos los que escuchan a mi Padre y aprenden de Él, se convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios mi Padre me envió y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban: ¿cómo puede este darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo: yo soy el Hijo del Hombre.
Y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, cuando llegue el fin del mundo, yo lo resucitaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso todo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida eterna. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados, que murieron a pesar de haberlo comido. Jesús dijo todas estas cosas en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús le respondió: ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucederá si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que yo les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios, su Padre, no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Jesús les dijo: a ustedes 12 yo los elegí. Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón el Iscariote, porque Judas, que era uno de los 12, lo iba a traicionar. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí en comunión alrededor de tu palabra, leyendo estos textos sagrados que dan testimonio de tu poder, de tu grandeza, de tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para entender tu palabra, para asimilarla, para creerla, obedecerla, ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Ilumina nuestra mente con tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, danos sabiduría para también compartir tu palabra con aquellos que la necesitan, Señor. Y que todos puedan, los que la escuchan, creerla también y obedecerla, y de esa manera alcanzar la vida eterna. Presentamos este día, Señor, en tus manos también, y esperamos que tu presencia nos guíe, que nos guarde, nos bendiga, Señor, en todas nuestras actividades propias, cada una de nuestras labores, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, sea dirigido por tu Santo Espíritu y sea para honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero conocer
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.